bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una presencia muy importante para la presentación del libro de Elena de la Rúa. Está ella, está también Alejandro Castellote para darle una visión a la parte artística y fotográfica de su proyecto, y Yosufa Sox, que está para darle otra visión más antropológica, dado que vamos a hablar de la muerte, el quiebro de la muerte, la realidad y la ficción o la magia, ¿no? Lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes. La primera va a ser una pequeña presentación de cómo ser fotógrafa, que es un colectivo de fotógrafas en el que, bueno, Elena forma parte importante, y bueno, es la primera vez también que los tenemos aquí, que tenemos a una representante de ese colectivo, y bueno, queríamos aprovechar la ocasión para que nos cuente un poquitito qué es lo que hacen, cómo lo hacen y bueno, cuál es el enfoque final, ¿no? Y por supuesto a ver si conseguimos que haya más fotógrafas que hagan la presentación del libro aquí. Después Elena nos va a comentar el proyecto y a continuación ya vamos con la mesa redonda entre los tres. Entonces, bueno, Elena, si quieres empezar con cómo ser fotógrafa, y intento poner esta aquí. Sí, hola, buenas tardes. Gracias al Ateneo por acoger esta presentación. El libro, el Paraíso come carne, está coeditado con Cómo ser fotógrafa. Cómo ser fotógrafa, la presentación que voy a hacer es muy breve. Es una plataforma de mujeres fotógrafas que a través de diferentes actividades lo que intenta es visibilizar el trabajo de las mujeres fotógrafas. Y estas actividades pues son encuentros, jornadas, talleres, exposiciones. Esa es una de las partes que hace, pero hay otra parte que es muy importante, que es, pues entiendo ahora en este momento que estamos, como que todo está muy individualizado, y este trabajo también, el trabajo de artista, que a veces es muy solitario, pues lo que ha hecho esta plataforma es ponernos en contacto a todas las fotógrafas que veis aquí. Somos creo que unas 37 o 39. Somos la mayoría españolas, pero también latinoamericanas, cada una en un momento de su carrera diferente, diferentes edades, diferentes trabajos, diferentes formas de enfocar la creación y la fotografía, pero el mayor regalo es que todas estamos ahora conectadas. Entonces nos sirve pues para ayudarnos, consultarnos, apoyarnos y demás. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes regalos, y es todo gracias a Marta Sol, que es la jefa. Bueno, no la jefa, bueno, la coordinadora, sí, es la jefa. Y que hace un trabajo estupendo, así que muy agradecida. Os dejo la página web y el Instagram en el que nos podéis seguir para ver las cosas que hacemos, próximos proyectos. Hay unos documentales que se han grabado sobre creación, que hemos participado algunas de las fotógrafas y contamos nuestras formas, diferentes formas pero no solo de creación, sino también de cómo nos relacionamos con el sistema del arte, cada una desde su sitio y cómo intentamos hacerlo. Y también ahora tenemos un proyecto que es muy bonito, que es vamos todos los años, una de las fotógrafas en Nigeria, a un centro de desplazadas a dar un taller a adolescentes, niñas y adolescentes de fotografía. Y bueno, es una experiencia maravillosa. Este año ha ido Irene Fotolá, y bueno, pues todo eso lo podéis ver en nuestra web y en nuestras redes. Pues nada, muchas gracias Elena, que bueno, que ha participado en esta primera presentación como cómo ser fotógrafa, pero todavía no lo hemos presentado y lo vamos a hacer ahora, ¿no? Elena trabaja con la imagen interna como construcción mental y con el quiebro que aparece cuando esa realidad no coincide con la exterior. Su obra se sitúa en esa fractura y la hace visible en escenas construidas donde conviven naturaleza, artificio y fragmentación corporal, poniendo en manifiesto la fragilidad de los sistemas simbólicos que sostienen la experiencia humana. A través de la fotografía, en diálogo con la pintura y el objeto, construye imágenes para la cámara donde cuerpos, animales y objetos se disponen como configuraciones simbólicas. Su trabajo ha sido expuesto en Centrocentro, el Real Jardín Botánico y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre otros, y ha sido reconocida por la Fundación Enaire, Foto España e Injuve. Vive y trabaja en Vizcaya. Entonces, bueno, gracias. Gracias. O sea, os voy a presentar brevemente el libro.
un poco de dónde viene la idea, qué es lo que he trabajado con las imágenes y luego ya pasamos a hablar a la conversación. Pues para empezar os voy a contar el origen del proyecto y bueno, me parece importante para situarlo, ver de dónde viene. Hace unos años que mi madre estaba un poquito enferma, luego ya está fenomenal, está aquí, está estupendísima, pero hubo un momento en el que pensaba que ella podía morirse. Entonces en un paseo que estábamos dando, ella me dijo que lo que peor llevaba es que sentía que su madre ya no la cuidaba desde el cielo. Entonces esta confesión pues me resultó, no sé, en casa no trabajamos estas ideas, no solemos hablar de estas cosas, entonces me sorprendió mucho, pero a la vez me resultó como un poco familiar la sensación de que todos nuestros ancestros, nuestros seres, estuviesen en algún lugar que desde luego es el cielo. Entonces esa misma semana cayó en mis manos un catálogo de joyas hechas de cabello humano del romanticismo. Se hacían estas joyas como para seguir en contacto con tus muertos, eran pelo de fallecido, entonces te hacías un broche, una pulsera y demás para estar en contacto. Y también fui a ver una exposición de Egipto y aparecieron estas maravillosas momias de gato. Entonces la pregunta es, aquí hay tema, este tema vamos a empezar a trabajar con él. Y lo que veo es que lo primero es que no sé nada de la muerte. No sé qué significa la muerte, no tengo mucha relación con la muerte, siempre ha sido pues muy distante, muy rápida, pues algunos familiares, todo eso, pero no se habla de la muerte. Entonces empiezo a investigar un poco, pues empiezo con filosofía, antropología, pero lo que realmente capta mi atención son las creencias post-mortem. Que al principio, que son las creencias, las de ir al cielo, el renacimiento, resurrección, el infierno, otras existencias desencarnadas. Y lo que pienso en un principio es que estas creencias son construcciones que utilizamos para lidiar con el dolor, pero que son invenciones, que no son reales. Pero según voy investigando me doy cuenta de que estas creencias existen en todos o casi todos los momentos históricos y en casi todas las culturas. Hay unas creencias y todas coinciden en lo mismo, que es la continuidad. Algo de verdad puede haber ahí. Lo que veo también es cómo nuestra relación con la muerte ahora es muy desde lo individual y lo material. Y que también todas estas creencias nos parecen una ficción, cuentos. Entonces lo que voy a hacer para desarrollar el trabajo es voy a fotografiar animales, cadáveres de animales que me encuentro, con fondos que yo pinto llenos de simbolismos post-mortem, en una forma como de reconciliar estas dos visiones, que es la material, la muerte, lo que creemos que ahora es la muerte, que es el final y que no hay nada más, y en contraposición con estas creencias que nos dicen que existe cierta continuidad. También lo que pensaba de las creencias es de dónde vienen estas creencias, y me daba cuenta que seguramente de una observación de la naturaleza y de una conexión con el universo donde todo sigue un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, que es el día, que son las estaciones, que es la naturaleza, todo está constantemente naciendo y muriendo y volviendo a nacer. Y esto pasa también en en toda la naturaleza y el universo, pues seguramente desde esas ideas salían estas creencias sobre que existe una continuidad. Entonces en el libro lo que vais a encontrar son las 24 fotografías del proyecto y luego hay 3 textos, Ángela Berlinde, Alejandro Castellote y uno mío donde hago un texto un poquito atrevido en el que pongo en relación creencias con hipótesis, teorías científicas, pero no en una forma como de igualarlas ni de darles la misma veracidad, sino que son diferentes lenguajes que al final nos acaban hablando de lo mismo, porque estas creencias, que son explicaciones simbólicas, podemos ver que en la indestructibilidad de la energía, en la continuidad del ADN, u otras teorías más locas como los muchos mundos o demás, esta idea de continuidad está presente. Además, en el libro podemos encontrar una selección de imágenes. Mientras estaba en el proceso me rodeé de muchas imágenes que me sugerían la muerte y ahí hay símbolos, ritos, mitos, hay estrellas, hay huesos, hay portales y son todo maneras de relacionarnos con lo real y con la muerte. Y bueno, cada una toca, cada una de estas habla de un tema en concreto.
Entonces, en realidad, todavía esto de los libros todavía no está como cerrado, es como que es un proceso vivo. Entiendo que este libro lo que intenta es como reconciliar las diferentes visiones, como lo simbólico, lo ritual, lo mitológico y lo racional, como diferentes formas que necesitamos para entender y relacionarnos con la muerte. Voy a presentaros a las dos personas que nos acompañan hoy y dos expertos en las dos materias que habíamos hablado ahora, con su currículum. Alejandro Castellote, a mi derecha, comisario independiente de fotografía y artes visuales y docente. Fue responsable del área de fotografía del Círculo de Bellas Artes de Madrid del 85 al 96, donde dirigió el Festival Foco. Ha sido director artístico de Foto España en sus 3 primeras ediciones. Comisario y editor de Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana, del 91 al 2002, dentro de la Fundación Telefónica y el Palacio de la Virreina itinerantemente. Y de C. On Cities, en la 10ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Comisario invitado de la Bienal Foto Key en el Museo de Quai de París. Comisario del Festival de Techo Foto, Seúl Photo Fair y cocomisario con Wang Winsong de la Internacional Foto and Video Bienal de Chongqing, en China. Siempre pasa lo mismo. Llegamos a esa zona sí. y Y también más fácil, en Imago, Lisboa, en el 2019. En 2006 le fue concedido el premio Bartolomé Ros a la mejor trayectoria profesional en fotografía española. Desde el 2014 al 2016 fue director del Máster Latinoamericano de Fotografía Contemporánea en el Centro de la Imagen de Lima, en Perú. Y bueno, Alejandro conoce perfectamente el trabajo de Elena, dado que además de escribir pues un texto muy bonito en su libro, pues comisarió una de las grandes exposiciones de Foto España en 2024 que se llama Perpetuum Mobile, donde una obra de Elena, justamente del Paraíso Come Carne, fue el cartel de la exposición. Y también, bueno, bienvenido, y también a Youssoufa Sock. Nació en Senegal en 1981, residente en España desde hace 16 años. Graduado en Antropología Social y Cultural y posee un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria se sitúa en la mediación sociocultural, la gestión cultural y la promoción de intercambios culturales horizontales. Desde 2018 colabora con el Museo Nacional de Antropología y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo. Ha contribuido a exposiciones como Personas que migran, objetos que migran, desde Senegal, 2018-2019, y Suwer, Senegal a través del cristal, 23 y 24, centradas en visibilizar expresiones culturales senegalesas y africanas en España. En 2021 participó como antropólogo social y cultural en el programa de la UNED y la 2 de televisión, Arte y Cultura por los Derechos Humanos, interviniendo en un debate sobre el papel social de los museos y la cultura como derecho fundamental. Entonces, bueno, ahora ya pasamos a la mesa redonda y, bueno, hemos preparado varias preguntas y la primera, Alejandro, la pregunta es ¿qué continuidad ves entre el miedo como herida y el paraíso come carne? Y para Elena, ¿cómo has llegado después de estas series anteriores al paraíso come carne? Bueno, pues de la misma manera que Elena introducía alguna anécdota, que muchas veces hay una especie de punto disruptivo en la creación de muchos fotógrafos que les hace irse por una determinada línea de trabajo, etc. Pero también ocurren una serie de cosas por el camino, mientras vas en el proceso de algo, que te animan a seguir una determinada dirección. Y a mí, en el seguimiento que hago de muchos fotógrafos, pues me pasó que yo estaba en el momento en que ella está exponiendo en Centro, y yo andaba dándole vueltas porque me acordaba precisamente de esa exposición hasta hoy, que buscando, he dicho,
no, pues estas fotos tienen que estar en la página web de ella. Y entonces he visto las fotografías de la instalación que hizo en Centro Centro, y uno de los textos que utiliza es nada más y nada menos que Antonio Damasio, que es mi ídolo, soy el presidente del club de fans de Damasio. Sí, y claro, me hizo mucha risa el coincidir en eso, y además a mí me llegó un PDF, vas a ver ahora cómo, que es lo que te contaba el otro día, donde debías estar como optando a unas becas de residencia o algo así, tenías que elegir. Y uno de los sitios que ponía como posibilidad era el Centro de la Imagen de Lima, que es donde estaba yo haciendo el máster de fotografía. Entonces sí, me llamó mucho la atención esa serie, porque era un trabajo que no es fácil cuando estás viendo primeros trabajos de alguien que los expone por primera vez en un sitio tan escenográfico como Centro Centro, y tenía un peso específico muy importante. Yo le he prometido a Javier que no me iba a enrollar mucho, y por eso me he traído unas cosas escritas en previsión de lo que todos los que me conocen ya saben. Y cuenta un poco precisamente esa pregunta, que yo creo que es en algunas, me estoy autoplagiando algunas cosas que he puesto en el texto del libro, que empieza con el recorrido que hace Elena en sus últimas series. Va desde las naturalezas muertas en su serie El miedo como herida, del 2018, hacia la muerte en la naturaleza en El paraíso come carne. Es decir, naturalezas muertas y la muerte en la naturaleza. Un juego de palabras que desde luego no está en su idea, sino que lo hago yo para contar que la primera habla del miedo a la muerte, porque la conmoción del miedo siempre viene antes, y la resuelve al modo ascético de los bodegones de Juan Sánchez Cotán. Tú vienes de Bellas Artes, y a mí siempre me ha llamado la atención que Juan Sánchez Cotán fue famosísimo por sus bodegones, pero creo que hizo 18 en total, y muy poquitos, ¿no? Sí. No sé si 18, pero pocos. Muy pocos, muy pocos. Y a mí siempre me habían llamado mucho la atención, y hay algún fotógrafo en el norte de España, un gallego, que también se ha inspirado mucho en Juan Sánchez Cotán. Pero los de... Manolo Vilarino, sí, claro. Pero lo que hace Elena es que ¿cómo lo pongo yo aquí? Los nubla de oscuridad hasta la frontera de lo perceptible. Es una oscuridad que alude al carácter irrepresentable del miedo. Y en la segunda serie, del paraíso come carne, se centra en la esperanza. Enuncia las fantasías de lo que según las diferentes religiones tiene lugar después de la muerte. En la serie anterior es antes, en esta es después. Son dos territorios habitados por la incertidumbre. Ambos contienen una verdad insoslayable, pero solo el paraíso, es decir, la muerte, pero solo el paraíso ofrece una de las pocas cosas capaces de apaciguar nuestro ánimo y hacernos creer en el futuro: las promesas. Esto fue una cosa que le escuché a Josep Esquirol, un filósofo de Barcelona, en unas jornadas que organiza Sandra Monac en Menorca, en homenaje a Albert Camus, y dio una conferencia este hombre que decía: el ser humano no tiene posibilidad de saber qué va a ocurrir en el futuro, excepto una cosa: las promesas. Si alguien de tu confianza te promete que va a hacer algo, tú ya sabes que eso se va a cumplir. Es la única cosa que vamos a poder acceder para conocer del futuro. Que todos nos quedamos así como pensando: ahí va, solo una, ¿no? Hay otras cosas que pueden tener una cierta previsibilidad, pero aquella me llamaba mucho la atención. Y claro, parte del éxito que tienen algunas religiones es que están prometiendo el paraíso. Y esa es una de las partes que es más interesante en el trabajo de Elena, que además en el libro ella dice: yo de la muerte no sé nada. Del libro, bueno, que se ha cogido ahí unas cuantas cosas, tiene
una selección de iconografía relacionada con la muerte y un texto de presentación que yo, cuando lo he vuelto a leer para participar en la charla, digo, entre Yusufa hablando de antropología y de la colonialidad, y Elena hablando de la muerte con la introducción que hace, donde habla de todas las religiones, de casi todas, con todas las posibilidades que hay de verdad escondida, de posibilidad, en el propio sentido de la palabra, pero también introduciendo nociones de física cuántica y de ese universo un poco con el que se ha fantaseado siempre que hablamos de la física cuántica, de la duplicación de los universos, como que existe algo en paralelo. Entonces, ninguno de los dos me creía, pero yo estaba bastante nervioso con a ver qué digo para no quedar al lado de los textos, y un texto que ya nos había enviado Yusufa, introducir algo que pudiera tener sentido. Y me pareció que esto de las promesas estaba muy bien, porque, y esto, a partir de aquí, obviamente todo es una precisión mía, y que la iremos hablando cuando Javier nos ha pedido que hablemos de cuál es nuestra relación con estas a partir de nuestra cultura, de nuestro background, de cada uno, etc. Pero para mí yo creo que la única de las promesas certeras tiene que ver con las religiones fundamentalmente budistas, ¿sí? En donde lo que prometen es una reencarnación a partir de un proceso de metamorfosis de los restos, etc. Los ríos de leche con frutas y con no sé qué, pues con todos mis respetos, están ahí por comprobarse, y la religión musulmana además prometía no sé cuántas, eso es lo único que nos acordamos acá en los países cristianos, no sé cuántas jóvenes en edad de merecer, ¿no? Las huríes, ¿no? Eso era muy de Forges, lo de las huríes. Y sí, y ya hablaremos de ese tema, pero me parecía muy bonito eso de la metamorfosis, y además coincide con esa exposición que contaba antes Javier, donde uno de los libros que yo me había leído y que me había llamado mucho la atención se llama La Metamorfosis, que es un libro de Emanuele Coccia, un filósofo italiano, pero lleva toda la vida viviendo, muchos años viviendo en Francia, y del que yo había extraído una de las frases de inicio para la presentación de la muestra de Perpetuum Mobile en el Círculo y en Amo Salvador en Logroño, y también ella cita ese mismo libro en el libro de ahí, de manera que estamos todo el rato como solapándonos en un montón de cosas, y a mí eso nunca me pasa desapercibido, siempre esto que lo solucionamos diciendo la casualidad no existe, pero yo tengo algunas sospechas de que algo sí que tienen que ver unas con otras. Entonces, por acabar esto rápido, porque he un poco anticipado algunas de las cosas que luego vamos a hablar, y estaba diciendo que la metamorfosis es la única opción que tiene una base real. Y como dice Gianni Vattimo, el filósofo italiano, el ser no es, sino que sucede. Es decir, hay la noción de continuidad también anticipada por Vattimo. El resto, muchas veces recubierto de espiritualidad y ciencia, no siempre especulativa, tiene como principal bondad su carácter lisérgico y reconfortante. Me refiero a las otras religiones cuya certeza no está tan sólida, y ofrecen un estado mental que nos hace percibir una apariencia de solidez ante aquello cuya complejidad no somos capaces de comprender racionalmente. Y ahí me quedo por un ratito y ahora volvemos. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Cómo he llegado al Paraíso después de tus antiguos proyectos? Pues lo que estoy viendo ahora, después, estas cosas que empiezas a ver ya cuando llevas varios años, ya empiezo a entender un poco de qué va mi trabajo, de todos los proyectos que he hecho, y lo que veo es que hay dos cosas que me interesan, que es lo interior en relación con lo exterior, lo que pasa dentro con y cómo nos relacionamos con lo que pasa afuera.
Pero antes, lo que he entendido ahora es que la realidad interior es tan real como la realidad exterior y que necesitamos pues, las emociones, las creencias, el pensamiento mágico, la imaginación, la fantasía, para poder relacionarnos con lo que hay en el exterior. Entonces, básicamente todos mis proyectos van haciendo eso, y lo que he descubierto este año que no es solo esa relación entre las dos, sino el quiebro que se produce cuando te das cuenta de que esta realidad interior no corresponde con la de fuera. Cuando tú percibes la muerte con unas creencias y sabes que cuando lo llevas a la realidad exterior no funciona. Cuando tienes un miedo que es un miedo que está fabricado por la información que recibes, por todo lo que sucede fuera, y no te está pasando a ti, pero tú sientes el miedo como una realidad interior, pues es lo mismo. Cuando tienes un pensamiento mágico, otras sociedades que aquí vemos muy mal el pensamiento mágico, pero son herramientas para poder entender el exterior. Sabes que esos pensamientos a ti te sirven para entenderlo, pero que luego lo de fuera funciona, no corresponde. Y ahí es donde está, yo creo, de momento, el núcleo del trabajo y que relaciona todos los proyectos. Muy bien. Hola, sí, muchas gracias. Alejandro, esta es una pregunta también para ti, relacionada con tu escrito donde hablabas del retrato con paisaje renacentista, ¿no? Donde hablabas de cómo se expresaba Elena mediante una especie de retrato renacentista, pero totalmente diferente o cambiado, ¿no? ¿Cómo es la relación entre retrato, paisaje, fotografía y pintura? ¿Y qué tipo de realidad construyen todas estas imágenes? Sí, la pregunta es muy sencilla. Una de las cosas que tiene el trabajo de Elena es que cuenta muy bien en qué situación está la fotografía ahora mismo. No solo por el género de ella, que ya es importantísima la presencia de mujeres en el mundo de la fotografía, sino cómo están mezclando con una libertad y con una falta de prejuicios enorme de pintura, todas las herramientas visuales que tienen para utilizar para contar lo que quieren contar. Y este trabajo pues introduce esa mezcla de la pintura y toda esa formación que viene de Bellas Artes en lo que estás pintando, en cómo lo pintas y cómo superponerle a eso un retrato de uno de los cadáveres que ha ido encontrando en los alrededores de su casa, por ahí por el campo. Y cómo integra ambas cosas. Lo que ella hace tiene mucho que ver con cómo funcionan ahora mismo muchísimos de los fotógrafos y fotógrafas contemporáneos, y que Alfredo Yar, cuando le dieron el premio Hasselblad en Gotemburgo, tenía una exposición donde una de las instalaciones era un cartel donde ponía en inglés "You do not take a photograph, you make it". Y lo pone en inglés porque no es lo mismo, en español no queda tan clara esa diferencia de tú no tomas una fotografía, la haces. El make en inglés tiene más que ver con construir, ¿sí? Entonces tú no tomas una fotografía, la construyes. Y eso es algo que hace Elena, construir cada una de estas imágenes. Y lo concibe desde una dualidad, la convivencia entre la argumentación racional, que ella despliega en las páginas de presentación del libro, en su texto, cuya argumentación va suministrada también en los retratos, además de en los textos que avalan su investigación, y por otro lado en la imaginación, utilizada para representar a través de la pintura los sueños soñados por las religiones. Y ahí es donde digo, es una actualización parcialmente onírica del retrato con paisaje, porque el paisaje que existe detrás no tiene el mismo carácter ni el mismo uso que el que utilizaban los paisajes en la pintura, en los retratos renacentistas, ¿sí? Ni siquiera el personaje más importante está sujeto a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención en los retratos de la pintura clásica, que es que decían, lo de menos era el parecido con
con lo que pintaban, porque la mayoría de la gente no conocía al Papa ni lo había visto nunca. La manera de interpretar o adivinar el poder que podía tener uno de los retratados tenía que ver con toda la ornamentación que que el pintor le ponía alrededor, y luego el parecido pues podía ser cualquiera, ¿no? Pero, y decía eso porque nada de eso, nada de esa estetización existe en esos retratos, porque son cadáveres y además están puestos casi como un tratamiento forense, ¿no? Sin mayor... Hay un retrato que tienes por ahí tú con la bata tomando distancia, donde tienes uno de los cadáveres ahí puestos enganchados, y la instalación esa es fantástica. Y es el modo en que ella está construyendo literalmente esa fotografía. Incluye... La cosa más interesante es que supuestamente ese paisaje de fondo lo que está haciendo ella es llevar a la representación algo que no existe, porque es el paisaje que prometen, el paraíso que prometen las religiones, de manera que ella ha de inventárselo. Está jugando con dos cosas, una que es absolutamente realista y sin piedad de poner el retrato con toda la con todo el hiperrealismo posible, junto con algo que está completamente inventado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ante la imposibilidad de reproducir con el mismo grado de realismo la realidad de ese paisaje, porque no existe físicamente, opta por crearla. La pinta lentamente al óleo e incluye elementos simbólicos que resuenan con las descripciones ilusorias de los paraísos prometidos y a veces al lugar en el que ella ha encontrado esos cadáveres. Entonces, como que ese paraíso o esa promesa de reencarnación de alguna manera estaba ya presente en el momento en que encuentra el cadáver, porque parte de lo que ha crecido alrededor o lo que en un futuro va a crecer o se va a alimentar de ese cadáver de ahí es lo que ella está llevando a la pintura. Prescinde así del efecto de realidad que suministra la fotografía, que es como una de las frases clásicas, no muestran la realidad, sino que tienen efecto de realidad las fotografías. Es en ese delicado ensamblaje donde lo real se disuelve en ese paisaje imaginado. Una deriva, que podría ser una deriva del ensayo de George B. Uberman, que se llama Cuando las imágenes tocan lo real, donde anima a buscar, B. Uberman anima a buscar cuáles son los puntos de contacto que la imagen, por libre e imaginativa que sea, puede establecer con lo real. Bueno, pues el contacto que tiene Elena con lo real precisamente lo da eso que ella pone en el primer plano. Y tal vez es un contacto que no se produce sobre algo representado en la imagen, sino que lo que lo hace emerger es lo que hace emerger ese contacto con lo real que aparece en su fotografía, está ya presente en nuestra memoria o en nuestras experiencias, que es algo de lo que realmente opera en esa conmoción interior que sale al exterior, que es de la que hablaba ella antes. Y respecto a la construcción de esas imágenes, a mí me gusta mucho una frase de Baudelaire que dice que la imaginación, porque ella imagina esos paisajes o le pone visualidad a esos paisajes, la imaginación es esa facultad que primero percibe las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías, de manera que, por ejemplo, un sabio sin imaginación ya solo parece un falso sabio, o por menos un sabio incompleto, por lo menos. En tanto que visión construida, la imagen hace visibles los anacronismos, los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada objeto que está ahí representado, a cada acontecimiento, a cada persona que lo ve, a cada gesto, porque la obra sigue creciendo ante la mirada del espectador. Y esas cosas se suelen volver sensibles y gracias a la imagen y a la imaginación
Todo lo que hemos percibido ordinariamente acaba teniendo un registro de otra naturaleza atravesado por una imagen que contiene una dosis de imaginación suficientemente poderosa y atractiva. Okay. Muchas Gracias. Elena, incorporas en las fotografías elementos simbólicos como jardines, como granadas, como otro tipo de elementos que al final hacen que, bueno, pues que la obra sea diferente. ¿Cómo los incorporas? ¿Cómo decías incorporarlos? ¿Y qué tiene que ver eso con el sentido de la continuidad de la vida? Pues primero voy a hablar es todo como simbólico, de la manera de hacer. Pues también con el paso del tiempo he descubierto que mi forma de creación es simbólica. Las cosas van emergiendo y van llegando y bueno, pues cuando estaba creando me rodeé de todas estas imágenes y de una manera un poco intuitiva, que es una manera muy incómoda también porque estás haciendo el trabajo, pero no está definido, no sabes qué estás haciendo, las cosas van emergiendo, van viniendo, las sigues, pero no estás en el punto racional de saber qué es lo que está sucediendo. Empiezo a confiar en eso porque veo que al final del proyecto todo encaja más o menos y digo, bueno, síguelo. Entonces aparecían estas imágenes y estas formas para poner en los fondos, de esta manera, ¿no? En la que va emergiendo Y entonces había unas imágenes, unos elementos que son como más claros, que los tenemos más claros, que son el cielo, pues las estrellas, un infierno, un paraíso, pero luego aparecían granadas. Y la pulsión de pinto una granada, que no tenía ningún sentido, pero pinto una granada, pinto un arco iris, una concha. Entonces todos estos elementos, sin saber muy bien cómo encajarlos, pues bueno, me dejo llevar muy incómodamente. Pero al final del proyecto empieza a aparecer el simbolismo, pero en forma ya más teórica. Y cae un diccionario de símbolos y empiezo a ver que todas esas cosas que yo también había elegido estaban hablando de la continuidad o cosas relacionadas con la muerte. Por ejemplo, el arco iris te conecta el cielo y la tierra, y todas estas en diferentes tradiciones tienen este significado. También, por ejemplo, la granada está relacionada con la continuidad, el mito de Perséfone. La concha también se usa en otros sitios en estos funerarios. Entonces veía que todas esas cosas que yo había dejado emerger estaban operando también como simbolismos. Y a la vez resulta que los animales también tienen una gran carga simbólica. El erizo, el pájaro, que también está en conexión con la tierra y con el cielo, que en muchas culturas se piensa que el alma cuando sale del cuerpo se va en forma de pájaro. Pues todos estos animales, el ciervo, bueno, pues todo eso ha creado como y no algo simbólico como que tiene una lectura, o sea, algo que se corresponde, sino que es un sistema simbólico en la que se han unido diferentes elementos y bueno, pues al final bueno, pues ha emergido, ha producido así. Muy bien. Sí. Ahora es una pregunta para el sofá y para Alejandro. ¿Qué cambia cuando el cadáver deja de verse solo como resto biológico y se convierte en presencia visual, cultural o simbólica? ¿Cómo se construye ahí una relación con lo sagrado sin depender de una iconografía religiosa concreta? Pero antes de empezar, Elena, gracias por la invitación a participar en la presentación de tu maravilloso libro y el Ateneo también a acogernos aquí en este espacio. Vale, antes de contestar la pregunta, me gustaría también analizar una cosa que ha dicho Alejandro en el tema de las promesas religiosas. Yo creo que más allá de las promesas, aquí de lo que se habla es de la cosmovisión, el reconocimiento de las creencias de otras sociedades, mal llamadas sociedades no modernos, y que son sociedades ancestrales. Esto lo pone de manifiesto Lévi-Strauss
en su trabajo, en su investigación, lo cocido y lo crudo. Lo crudo y lo cocido. Pone de manifiesto, hace una investigación en la Amazonas y en Brasil, en diferentes grupos sociales, donde lo que pretendía mostrar es que cada sociedad tiene una cosmovisión sobre lo que significa, lo que puede significar la muerte, o más bien todo lo que son los hechos sociales de los grupos. De hecho, esta idea Dan Cameron le llevó al Museo Reina Sofía en un trabajo que hizo en 94, después de la publicación en el 64, 30 años después, Dan Cameron le llevó en el Museo Reina Sofía, donde invitó a más de 50 y algo artistas para que cada uno piense desde su contexto sociocultural, pero pensando en lo global, desde lo propio. Y yo creo que por ahí también podemos ligar el tema de lo que ahora mismo estamos hablando, de cómo analizamos la muerte, cómo diferentes sociedades perciben la muerte y cómo se celebra las muertes, porque en muchas sociedades la muerte no es algo triste, es una celebración. De hecho, en Ghana hay una sociedad, los Gas, que, bueno, para celebrarla, para acompañar al muerto, hacen una celebración. Y en esta celebración se hacen unos banquetes enormes y acompañado de danza, de ritos. Y también, además de esto, cuando yo veo estos rituales, me lleva a tu trabajo, porque es muy artístico, porque el féretro va acompañado de un dibujo, una pintura, pero siempre basado sobre lo que admiraba el difunto en su vida día a día. Si es un pescador, pues lo pintan un pez o un cayuco, un barco. Y esto lo acompaña en su último viaje. Pues, gracias. Y ahora, para contestar un poco la pregunta, yo creo que cuando el cadáver deje de ser solo un resto biológico y pasa a operar como presencia visual, cultural y simbólico, cambia de estatus. Ahí ya no se le mira únicamente como materia en descomposición, sino como un soporte de afecto, memoria, representación y relaciones. Por lo tanto, ¿qué cambia? Primero yo diría que cambia el aspecto epistemológico, porque ya el cadáver deja de pertenecer solo al orden de lo forense y lo anatómico, y entra en un campo de lo sensible y lo interpretativo. Y en este tránsito la percepción funciona como si hubiera estado el cadáver. Y el segundo cambio es el cambio relacional, porque el cadáver ya no solo se observa como algo biológico, sino que convoca a las distancias, al cuidado, al duelo, a los temores, y para ir adquiriendo una materialidad. Y el tercero es lo político y lo simbólico. Al volverse visible el cadáver puede ser usado para narrar una historia, porque después de la muerte el carne que queda puede ser utilizado incluso para dramatizar
y en este contexto ya está produciendo sentido. Para mí creo que estos tres aspectos son los que cambian después del fallecimiento. Sí, yo estoy muy de acuerdo con él porque, y de hecho es como un apartado que yo he tenido más cerca en Perú, cuando piensas en la cosmovisión andina. Ellos tienen como tres estados de la materia: el Ucupacha, que es el mundo de abajo, que es el mundo interno, los muertos, pero también las semillas, el elemento simbólico que ilustra ese estado es la serpiente. El del medio, el mundo terrenal, el Caipacha, es el mundo del presente de los seres humanos, de los animales y de esas plantas que se han ido nutriendo de la parte de abajo, que no tienen una simbología exclusivamente trágica, como estabas hablando antes. Eso es bien interesante. El sentido trágico que tiene Occidente de la muerte, el sentido en muchos casos distinto. El concepto de dualidad entre vida y muerte el concepto de dualidad se repite en todas las poblaciones originarias latinoamericanas, en muchos otros sitios y en las representaciones que se hacen. Pero también está el otro mundo, el mundo arriba, el Janampacha. Estamos hablando de la cosmovisión andina, no la amazónica, que también tiene ese sentimiento, está mucho más cercano a la continuidad, porque para la cosmovisión amazónica todos los seres están vivos, las plantas, las piedras, los árboles, etcétera, y tienen un grado de individualidad mucho más importante que el de esta Occidente. Y decía estas tres cosmovisiones porque Avi Warburg, que es uno de esos historiadores locos que había estado recopilando imágenes de todo lo que se había hecho en el mundo del arte para ver si existían algunos lazos con lo que se pudiera coser una cierta estética, una cierta trayectoria de cómo el arte había ido perteneciendo a determinadas sociedades, culturas, etcétera, etcétera. Y él decía que la función del artista, que el artista es el que hace que se entiendan, entre otras cosas, el orden de las bellezas de arriba y de los horrores de abajo. Y eso también me conectaba precisamente con la cosmovisión. Y estas cosmovisiones que tienen ese punto de mágico y que inmediatamente, tanto la exposición de Dan Cameron de Cocido y Crudo como la de los Magiciens du Théâtre que se hizo en el Pompidou fueron exposiciones bastante criticadas porque le ponían siempre al artista no en el plano de artista sino de mago, ¿sí? Que representara de alguna manera, confirmar el estereotipo. Solo le faltaba poner a los artistas con un hueso en la cabeza para confirmar la expresión más bruja, ¿no? Más exótica, finalmente. Y lo que tiene en ese sentido las obras de Elena es que también contemplan eso. Y a mí hay una cosa que para mí me lo confirma, porque parte de su trabajo consiste en expresar lo intangible. Y esa es una tarea bien complicada, y además estaría, yo creo que nos vamos a meter casi en la siguiente pregunta, con las iconografías cristianas, ¿no? con los referentes. Pero en el caso de Elena, y ya lo ampliaremos después, a mí me interesa mucho la ausencia de horizonte que hay en la gran mayoría de sus fotografías. Apenas hay 2, 3 que tienen un horizonte realmente marcado. En las otras están hechas desde un punto de vista que en cierto modo me recuerdan a la Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Esos personajes que están ahí como flotando, etcétera. Entonces uno no sabe nunca, ni muchas veces, a mí personalmente no me interesa especialmente si lo han hecho aposta o no lo han hecho aposta. Lo que me gusta es cómo, y esa que estamos viendo ahí tiene como una pequeña mención al horizonte, pero no sigue sin existir. Esa iconografía tan particular tiene el rastro de la iconografía de esa especie de renacimiento nórdico, que es como llamaban
al bosco, a lo que estaba haciendo el bosco, pero contiene sobre todo ese planteamiento casi de cosmovisión, porque está incluyendo el paisaje, de invención, porque lo está recreando, contiene muchas de todas las variables que luego lo iremos viendo, desde dónde procede cada una de ellas. Incluso hay ese momento con el dedo tocando dándole vida casi, yo qué sé. Y tiene esa otra parte que a mí me gusta mucho, que es un sentido del humor, una luminosidad que, desde mi punto de vista, opaca ese sentimiento trágico que tenemos de relación con la muerte, con lo cual conecta con algo que yo después le quería preguntar a Yusufa al respecto de las representaciones coloniales, y en el caso de lo que él ha ido hablando como un momento que deja de ser trágico, sino que se convierte en una celebración de otro tipo y con otras conexiones, pero es una celebración a la vida. Para nosotros sigue siendo tenemos una especie de conflicto emocional entre el sentimiento que nos provoca la muerte y la capacidad de vivir. Parece que en generaciones recientes ya muchos de los amigos han dejado escrito de cuando me muera celebrarlo a lo grande, entonces nos vamos acercando solitos a unas tradiciones que ya existen desde hace muchos siglos en otros lados. Pues, solamente apuntar una cosa, porque la muerte como celebración para esta sociedad GA, lo que significa es que esto no es una finitud, es una continuación, porque es una reencarnación al mundo de los ancestros. Este mundo también es un mundo que les pertenece, porque es el mundo de los ancestros. Por esto para ellos no es un sufrimiento, no es una celebración. ¿Cómo ves tú, cómo ves tú ese nuevo enfoque de Elena con respecto a una sociedad como la actual, que en principio lo que está intentando hacer en todo caso es pues no darle la cara o no parecer tan importante en la vida, ¿no? ¿Cómo lo enfocarías tú? Yo creo que, a pesar de que la sociedad moderna intenta ocultar o relegar la muerte en el segundo plano o en la periferia, creo que sigue existiendo los rituales, los despidos, los objetos que acompañan a nuestros muertos. De hecho, he asistido a diferentes funerarios, pero hay un pequeño ritual que siempre se manifiesta en estos lugares. Pero ya está el muerto, está relegado, la muerte está relegado a la esfera más privada. Se lo han despojado de la esfera pública, porque en muchas sociedades tradicionales el muerto, mientras se realizan los ritos, el muerto convive en el espacio público con la comunidad. Pero en el mundo moderno esto ya no existe. Es el tanatorio, es el hospital, es la medicalización incluso de la muerte. En cambio, en las sociedades tradicionales, esta medicalización sí existe, pero no es una medicalización individualista, es una medicalización a lo mejor colectiva, donde los chamanes están acompañando, porque también es un momento de acompañamiento del muerto a su último, a su último destino. Y creo que, por mucho que la sociedad moderna esté intentando reducir el espacio de la muerte, pues sigue persistiendo y sigue habiendo espacios de ritos. Y esta para
para Elena. Muchas creencias post-mortem inscriben la muerte en un orden mayor: ciclo, retorno, transformación o renacimiento. ¿Cómo entra el mito en tu investigación sobre las creencias post-mortem y qué te interesa de esa tensión entre razón, símbolo, mito y creencia? Pues bueno, ahora estoy en un nuevo trabajo ya metida en el mito de lleno, pero en este trabajo ya aparece porque creo que las creencias tienen un origen de los mitos en las diferentes civilizaciones y diferentes culturas. El mito, que ahora nos parece algo como una historia, cuando oigo mito o realidad sobre los carbohidratos, como si el mito fuese mentira. Y el mito no es mentira, el mito es una historia que puede que no haya ocurrido, que no sea real, pero que es una historia verdadera, que tiene una información que es válida y que hemos utilizado para entender el mundo. Entonces, estos mitos, que además, otra cosa que me fascina es que coinciden otra vez en todas las culturas, momentos históricos, que es el mito de la creación, de la destrucción, del tiempo cíclico, de cómo también el nacimiento, la muerte trae otra vez el renacimiento. Y luego hay otros mitos también, bueno, que son fascinantes. Entonces, lo que nos sucede ahora es cómo hemos desmitificado y hemos hecho que el mito nos parezca algo que es falso o que no es verdad. Entonces, después de haber ya publicado el libro, apareció un autor, que es Gebser, que me ha ayudado a ordenar mucho más el trabajo. Entonces, este hombre te habla que tenemos diferentes estructuras de conciencia que hemos ido pasando, que hemos tenido una primera simbólica, luego una mágica, luego una mítica y ahora estamos en la racional. Entonces, te habla que esas estructuras no se pasan, siguen funcionando, pero que el problema ahora es que nuestra estructura racional está como absolutizada. El mítico nos parece que es una mentira, el ritual nos parece algo mágico y tal y no sé cuántos. Entonces no permite que estas otras maneras de poder relacionarnos con lo real podamos utilizarlas, y como bien ha dicho Jesús, eso ya es como más el rito o las creencias o algo así, se retira un poco más al ámbito privado, porque en lo público no puedes ir hablando de eso o haciendo eso. Y creo que son formas importantes porque lo racional nos ayuda a entender la parte racional de la muerte, que es muy importante. No estoy para nada en contra de la razón. La ciencia nos explica muchas cosas, pero no cubre todo lo que la muerte produce, que tiene que ver con la parte emocional, con la parte existencial, con pensar que formamos parte de un todo más grande, con todo eso. Entonces, bueno, lo que te habla este autor es que seguramente lo mejor sea practicar un tipo de conciencia en el que todas puedan convivir y podamos utilizarlas todas para eso, para poder relacionarnos y entender un poco mejor la muerte, sin privarnos de esas. Y bueno, la última pregunta, pero podéis también añadir alguna cosa que nos haya quedado en el tintero, de algunas preguntas que no nos ha dado tiempo a desarrollar, ¿no? Esta es una pregunta para los tres. Las imágenes del libro no ofrecen una respuesta cerrada sobre la muerte, sino la dejan totalmente abierta. ¿Qué puede hacer una imagen, en este caso, para que nos sirva, para que nos ayude a comprender algo o nos incite a llegar a algún determinado lugar? Y la otra, que también está muy relacionada, ¿qué es lo que queréis de esta charla y del libro que quede aquí, ¿no? ¿Cuál es el pozo, de verdad, que es lo verdaderamente relevante, además de todo lo que hemos hablado? Pero bueno, lo que sí que os gustaría, oye, cada vez que pensemos en El País no come carne y en Elena, vamos a pensar en este proyecto en concreto, esto, ¿vale? Bueno, de la misma manera que Yusufa se presentaba su opinión al respecto desde un punto de vista anticolonial, yo sí que me gustaría también dejar claro que mi posicionamiento sobre la representación de la muerte, etcétera, es un posicionamiento post-dictatorial, rodeado de una iglesia con muchísimo poder que te imbuye desde un primer momento el concepto de pecado, te promete que si cometes ese pecado vas a estar toda la eternidad quemándote en el infierno. Ser muy cariñoso no es, ¿verdad? Que Dios no quiere, pero
siempre que seamos buenos. De manera que eso a mí siempre me ha entorpecido mucho una mirada espiritual sobre la muerte, y creo que mucha de la gente que se ha educado en el ámbito cristiano, puritano, luterano, etcétera, y con esa amenaza pendiente siempre se ha deslizado o ha orientado su espiritualidad hacia el budismo y el taoísmo, porque de alguna manera le confirma que puede haber una continuidad que no sea práctica. Y precisamente por ese prejuicio que yo tenía, me hizo mucha gracia leer o escuchar una conferencia de una alemana que es buenísima, que se llama Ito Steidel, y que tiene una conferencia que se llama ¿Cuántos ángeles pueden bailar sobre la cabeza de un alfiler? Y pone en broma algunas de las discusiones teológicas que tenían los teólogos escolásticos. Uno de ellos, el Santo Tomás de Aquino, que es a quien se le adjudica la propuesta de discusión sobre, hablando de la inmaterialidad de los ángeles, se podían pasar meses estudiando y viendo o calculando cuántos ángeles podrían bailar sobre la cabeza de un alfiler. Ese tipo de discusión que acaba separándole a uno de eso, me gustaba unirla a una cosa que me vino inmediatamente a la cabeza cuando me contó Elena lo de la presentación de su libro, y es un cuento cortísimo de Borges, como ella empieza también con Borges en su libro, y pues, yo creo que todos al final nos vamos o no somos fans de Borges, pero hay un cuento que es una maravilla, cortísimo. Hay un tipo que cuenta una historia, alguien que le está escuchando, que le vamos a llamar Z, y ya está. Y el tipo este le dice: distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir ya sin estorbos, ¿no? Y el Z, que le está escuchando, le dice burlón: pero sospecho que al final no se resolvieron, o sea, no se decidieron. Y este que le estaba contando, dice, ya en plena mística, dice: francamente no recuerdo si esa noche al final nos suicidamos o no. Y ese punto de Borges a mí me encanta, porque te mantiene de nuevo el misterio, no te soluciona nada y te pone en cuestión todas esas disquisiciones que hacemos cuando a lo mejor, esto me pasa por lo que quería explicar a Borges, yo creo que lo ha contado en esto, y hasta allí. Y por supuesto, muchísimas gracias a Ateneo, a María Antonia, a Javier, a Elena por invitarnos, a Yusufa, que teníamos la ganas de conocerles. Igualmente. Solo también aportar una visión también sobre lo espiritual, porque lo espiritual no tiene por qué ser relacionado siempre con el dogma religioso. Un ejemplo lo puedo ilustrar, es el hinduismo en la India. Hay grupos sociales donde queman el cuerpo para liberar el alma o el espíritu del cuerpo, y este fuego no es el fuego del infierno cristiano o musulmán, es purificador, purifica el cuerpo para que el alma se pueda liberar de este cuerpo y reencarnarse, entrar en otra vida. Yo creo que también esto lo podemos incorporar en una visión espiritual, no dogmatismo religioso. Y por otra parte, contestando un poco la pregunta de la imagen, porque yo creo que desde el punto de vista antropológico la imagen sirve para dar forma a lo que desborda el lenguaje ordinario. Puede convertir una experiencia límite a un objeto compartido, ritualizado o recordable,
Por esto la imagen no es solo representación, también es relación, porque organiza una forma de estar ante lo invisible, lo ausente, lo incierto, y en este sentido su papel no es aclararlo todo, sino abrir un umbral entre ver, sentir y interpretar. Interesante, qué bien. Muchas gracias a los dos porque vuestras aportaciones han sido muy valiosas. Y pienso yo en el resultado del libro, claro, yo lo que pretendo con el libro, pues luego es que cuando haces una obra y la sueltas no sabes muy bien qué va a suceder. Lo que sí me ha sucedido a mí, por un lado, es que veo el resultado del trabajo y digo, qué cosa más luminosa, colorida para... O sea, como esa parte, yo que me he reconciliado con eso. Hace poco ha fallecido mi perrita, después de 14 años, ha sido, bueno, pues una pérdida grande. Y el libro me ha servido un poco para situar todo esto, todo lo que ha sucedido. He entendido perfectamente la parte racional, entiendo perfectamente el diagnóstico médico, lo que ha pasado, todo eso, pero eso no ha sido suficiente para que yo pueda lidiar con eso, con lo que ha sucedido. Y para entender, porque tampoco que sea un final, que ha desaparecido, que ya no está, es que eso tampoco lo concibo, no lo puedo concebir. Entonces, ¿qué hago? Pues ritualizo. Todas las mañanas hago el mismo paseíto que hacíamos, simbolizo. Y de repente me doy cuenta que ha habido algo muy bonito, que cuando la gente se ha acercado a darme el pésame, nadie me ha dicho nada racional. Nadie me ha dicho, ya está, se ha ido, es el final, se acabó. Todo el mundo se ha acercado desde creencias, está contigo, te acompaña. Hay una que ha sido muy graciosa, que está en el cielo de los perritos. Sé que no hay un cielo de los perritos, si lo hay yo quiero decirlo, pero esas cosas abrazan una parte de mi experiencia que es necesaria. O sea, abraza mi parte de eso, la emocional, la espiritual, el concebir la existencia como algo mucho más maravilloso y algo inexplicable, igual que la muerte, porque cuando estás enfrente de la muerte te das cuenta que la existencia es algo, voy a usar otra palabra que no se puede usar, milagroso, misterioso, maravilloso. Entonces, bueno, pues yo creo que con ese libro me ha pasado esto. Entonces, bueno, no sé cómo será la experiencia de esto, pero que se acercara un poco estaría bien. ¿Alguna pregunta tenéis? Sí, bueno, yo ya era mayorcita, pero está dedicado a ella. Yo ya lo sabía, y también decir que ha sido mi gran compinche, o sea, esos cadáveres, no voy sola yo por el bosque a buscarlos. Muchos han sido, la mayoría encontrados con ella, nuestros paseos, ha sido en el estudio, ha sido una compañera, bueno, pues el libro es para ella. Claro, me ha trabajado para ella. La tenéis esclavizada. Mi pregunta era en relación a tu asociación de lo que son las imágenes pintadas con cada animal. Has comentado antes, por ejemplo, la que estamos viendo ahora de la concha, que fue un poco inspiracional, por decirlo de alguna forma, pero en otras quería saber cómo habías hecho la relación. La de los topos me ha parecido muy obvia, pues están bajo tierra y están en el infierno, pero bueno, por si habías seguido algún tipo de inspiración. Y también quería preguntarte si encontrabas el animal y pintabas para él, o pintabas y luego encontrabas un animal que se le adecuaba a esa imagen. Pues ha pasado de todo, pues este trabajo me ha dado bastante tiempo y los cadáveres aparecen, pero no todos, o sea, van apareciendo y han ido apareciendo, y ha sido estupendo esto como que va sucediendo, que a veces he tenido un fondo y ha aparecido el cadáver, otras veces ha aparecido el cadáver, si he podido preservarlo de alguna manera y he pintado el fondo. Luego ha habido deseos, que quería algún tipo de animal y ha acabado apareciendo, las moscas y el pollito amarillito, yo quería un pollito amarillito, entonces pues llevo en el campo, pero bueno, a veces vamos a un pueblo y paseamos allí con más perros y demás, y uno dice, yo ya había pedido el pollito amarillito, y dice, ¡ay, qué pena, un patito muerto! Y todos, ¡ay, qué pena, un patito muerto! Y Churra y yo nos esperamos a que anochezca, que todo el mundo se va con la bolsa de las caquitas de churra,
me cojo mi patito y me lo llevo a casa. Entonces, no sé, ha sido como las cosas que han ido sí, encajando, y de repente esa pieza, y luego sí es verdad que alguna se ha atascado. En Ouroboros la serpiente, que es una de las primeras piezas que encontré, que tiene mucha simbología del principio y el final, unidos y demás, es de las primeras y es una de las últimas que he hecho porque en el fondo no, o sea, a lo mejor no, era una pieza tan, no sé si tan poderosa que no lo cogía encajar. ¿Cuánto tiempo te ha llevado todo el proceso? Imagino que no ha sido... Pues 8 años. 8 años. Se encuentra tanto cada vez, ¿no? No hay pinta. Pero no te quedas... No, vivo en el campo y en el campo te das cuenta de que mucha vida y mucha muerte, sí. Sí, sucede. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Me ha encantado la conferencia. Quería preguntaros por qué normalmente evitamos la idea de la muerte, del más allá, lo que ocurre después, no nos gusta hablar, no nos gusta debatir, nos aferramos mucho a la vida que tenemos aquí y ahora, ¿no? Entonces todos los planes que hacemos o que tenemos pues son muy vitales. Esa es mi pregunta. Yo mirándote, madre, estaba pensando, a lo mejor no respondo, pero va un poco por esa dirección de por qué tenemos esta inercia hacia una cierta espiritualidad y siempre buscamos un soporte sólido. Y yo creo, Elena cita mucho toda la parte de la física cuántica, ¿no? Todo esto que ya se ha anunciado desde diferentes sitios, y a mí leyéndolo, eso de repente hablando de con qué se queda cada uno en esto, yo decía, pero esto de la vida paralela, eso ya existe desde hace mucho tiempo. Los nanos, pequeñajos, hijos únicos, tienen un amigo invisible con el que hablan. Los adultos hablamos con gente que hace mucho tiempo que se nos ha ido, que fue fundamental para nosotros, y seguimos hablando con ellos, y lo hacemos con la tranquilidad de saber que nos están escuchando, sin tener ningún tipo de prueba racional. A mí eso es lo que me ha quedado. Entonces sí, es una manera de, sin meterse en las liturgias católicas, en eso que Boris Brent decía que Jesucristo era un ready-made, porque funcionaba como los ready-mades, que no tienen ningún signo exterior que diga que eso es arte. Pues el Jesucristo crucificado decía que era un ready-made, porque no tiene ningún elemento que le considere como el gran símbolo de la religión cristiana, que es lo que se ha convertido. Bueno, pues a mí, en otro ámbito mucho más, la posibilidad de comunicarse y de creer sin dramatizar en algo que está fuera de las creencias racionales, y que todos los que nos gusta esa posibilidad de la explicación, etcétera, pues nos agarramos como inmediatamente a la física cuántica y esperando que de un momento a otro se confirme, doblarse, etcétera. Pero lo que me parece fascinante es que ya lo estamos haciendo. Muchas veces dramatizamos las cosas con el lenguaje y eso nos acaba bloqueando una cierta espontaneidad en el desarrollo de nuestras comunicaciones más orientadas hacia lo espiritual o hacia lo que ha desaparecido. Y cuando existe esa libertad completa, por ejemplo de nano, un pequeñajo, pues lo hace con total libertad, hablar con sus amigos, tiene esa noción de la existencia con la que convive sin ningún tipo de problemas. Y convenientemente aislados en la casa, escuchas a un montón de señoras que te dicen, yo hablo con mi madre todas las noches o mientras estoy preparando la comida, etcétera, etcétera. O sea, ese mundo
que se anticipa con la física cuántica, ya lo tienen en marcha un montón de señoras Pero es fenomenal. y un montón de gente. Yo quería decir una cosita porque no hace falta el micro. Bueno, quisiera felicitaros. Gracias. Primero felicitaros a los tres, a los cuatro, y especialmente felicitarte por tu libro. A mí me ha gustado muchísimo también, o sea, estáis hablando de todas estas creencias, hablamos de liturgias, y a mí me resonaba mucho todo tu proceso creativo, lo que tú estabas contando de lo que ha estado operando en ti y de cómo ha ido atravesando toda esa simbología que para ti iban haciendo sin plantearte muy bien qué pasaba, y que de repente luego ha llegado el diccionario de los símbolos, que me imagino que es el de Cirlot y otros, ¿no? Y a mí todo esto me estaba resonando también mucho con toda, y esto es mucho más tradicional que la física cuántica, pero todo el mundo junguiano, ¿no? De todo el inconsciente colectivo, y de cómo para ti de repente aparece la granada o aparece, ¿no? Todos estos símbolos que estabas comentando al principio y que tú es que tampoco, no te planteabas, pero aparecen. Y resulta que todo eso va teniendo también un sentido, ¿no? Y no sé, por ahí me ha resonado mucho Jung como... Y luego también quería decir que estábamos con el tema de la muerte y efectivamente en Occidente la evitamos. Se despacha la despedida de un ser querido en 3 días, oficialmente, es lo que te dan, ¿no? Yo cuando murió mi madre, me pareció imposible despedir a mi madre en 3 días. Entonces yo me tuve que pedir un permiso sin sueldo para yo poder despedir a mi madre durante el tiempo que yo necesité para poder iniciar un duelo, ¿no? Entonces una cosa que a mí, ese primer enfrentamiento con algo, ¿no? que es, bueno, con esas despedidas. Y ahora lo que sí está volviendo muchísimo, que no sé si lo sabe, que me imagino que está ahí, es el tema de la literatura del duelo. Ahora mismo está habiendo muchísima, hay como una vuelta, hablaba con un amigo editor de Penguin y me decía, ahora uno de los temas es la literatura del duelo, y efectivamente a mí me han llegado varios libros, ¿no? Entonces, bueno, por algo será, ¿no? O sea, algo hay también, ¿no? En Occidente y en esta manera de despachar que tenemos con la muerte, que a lo mejor nos está haciendo falta, ¿no? Una revisión, y desde luego desde la literatura y desde luego desde el arte, ¿no? Así que enhorabuena. Bueno, voy a aterrizar un poco lo cuántico a lo terrenal sobre la muerte, porque yo creo que estamos en el mundo contemporáneo, acercarnos a la muerte está renegado. De hecho, cuando una persona llega a los 60, dices señora, y pues no se siente como señora, se siente como señorita. O sea, nos han vendido como la eterna juventud, hasta las arrugas, la belleza de las arrugas. En la teología se ha planteado la belleza de las arrugas. Y estas arrugas lo vemos como algo que nos acerca a la muerte. Entonces, estamos renegando todos estos aspectos. Y yo creo que también está muy bien hablar de la literatura, del duelo, está muy bien, pero hay que hablar de la muerte, porque es antes al duelo. Pero no se habla de la muerte, no se prepara a la gente a la muerte para poder luego afrontar el duelo. De hecho, mi madre, lo cuento siempre a mis amigos, mi madre siempre que me siento con ella, me está hablando de la muerte, de su muerte y lo que quiere hacer. Yo creo que me está preparando, no se está preparando psicológicamente a este momento que todavía no ha llegado. Y en el mundo occidental o el mundo contemporáneo en general, esto yo creo que no es un debate. Ahora se ha planteado la literatura del duelo, pero ¿dónde está la literatura de la muerte? Y esto es la pregunta también que me hago muchas veces. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Bueno, muchas gracias por esta excelente presentación y tengo muchas ganas de ver el libro, que no lo he visto todavía. Yo tengo una pregunta sobre el formato de las imágenes, porque son cuadradas, ¿no? Entonces, Elena, me da curiosidad si tú cómo te las planteabas tú, ¿no? Porque no son ni horizontales, que corresponde más a un formato pictórico para representar, ¿no? el paisaje o una escena narrativa o un retrato que se asocia muchas veces con el formato vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a ese formato? Es que ese es mi formato. Tengo una cámara de 6x6, una Hasselblad, todavía hago analógico y yo construyo para ese formato. Es más, alguna vez tengo otras cámaras, he intentado y ya es que ese formato, intento encajar, yo construyo, o sea, pongo la cámara y lo que hago es construir para ella. Entonces encajo dentro, igual que los fondos pintados son también cuadrados. Y lo que estoy haciendo ahora todo encaja para el visor, ese cuadradito que hay que es así. Sí. Bueno, ha sido un placer tener Muchas aquí. gracias.